Cześć, yo soy Ali y él es Berlin. Bienvenidos a mi canal, Ali Chernek. Hoy vamos a hablar de cómo aprendimos polaco y por qué el polaco no es tan difícil como parece. Cuando llegamos aquí, bueno, yo tenía un poco de noción de qué era el polaco porque mi esposo en ese entonces era mi amigo y él me estaba enseñando cómo leer en polaco. Berlin va a leer cómo él aprendió polaco. Preparó un texto muy bonito. Bueno, aprendí polaco cuando tenía 5 años. Mi mamá me pegaba en un cuaderno stickers y cuando lo escribía me decía que lo hiciera. Mi abuelo todo el tiempo me decía cómo se dice los colores en polaco, cómo se dice, cómo te llamas en polaco. Muchas cosas. Polonia es un país interesante, tiene muchos árboles, bosques, mucho moho. Y cuando estuve en el aeropuerto en Juárez, Ciudad Juárez, iba a Cancún, me quedé 7 días, volé a Bélgica, después con tren a Berlín y con carro a Poznań. Escuché más el polaco, me iba aprendiendo más el idioma, aprendí leyendo Academia Mamutu. Y después, cuando cumplí 7 años, pues tuve mi primera escuela polaca, escuché más polaco y ahora sé polaco. Para mí está raro el nombre hola, perro, pies, rodilla, colano. Está para mí muy raro esas palabras. Ahora tengo 8 años y en este año voy a cumplir 9 años y cambié mi vida. Suscríbanse al canal Ali Chernek y toquen la campanita. Te invito al segundo video. Bye bye. Sí, como Berlin estaba diciendo hace un momento, yo le puse unos stickers en un cuaderno cuando aún estábamos en México para que él se estuviera integrando ya al idioma, entonces estuviera adquiriendo un poco de vocabulario, que era pues lo más importante en ese momento para él, para que tuviera un tipo de introducción al idioma polaco. Él sinceramente, se ha acostumbrado al idioma polaco muy bien, se ha adaptado a la sociedad polaca. Yo me acuerdo que cuando llegamos aquí, mi suegra y mi esposo me decían, mis suegros me decían que lo metiéramos en el kinder, pero él ya estaba en primer grado en México. Entonces aquí los niños empiezan el primer grado a los 7 años. Él tenía 7 años cuando llegamos acá. Entonces yo tomé la decisión de meterlo en primer año porque sabía que él podía adquirir el vocabulario que era necesario para seguir a sus compañeros de clase y que iba a estar bien. Porque los niños aprenden rápido y
pues él ya tenía un tipo de nociones con los idiomas. Cuando él era bebé yo le compré un curso que se llamaba el método del bebé políglota, en el que él aprendía diferentes idiomas. Además de cuando era muy bebé o cuando estaba en mi vientre, o sea, yo le hablaba en diferentes idiomas, le leía en inglés, en noruego, poquito en francés, en muchos idiomas, para que él se acostumbrara a que hay diferentes pronunciaciones y tuviera esa facilidad, porque pues yo sabía que en nuestra vida pues tal vez nos íbamos a estar moviendo, no nos íbamos a quedar allí en Juárez. En mi caso yo sistematicé un poco más el idioma para poder aprenderlo más efectivamente. A mí me urgía hablar polaco porque siempre se me hizo un idioma muy interesante. Desde la primera vez que lo escuché cuando estaba en Puerto Escondido. Si quieren saber más de mi historia de cómo llegué acá a Polonia, tengo un video de eso, lo voy a dejar en la descripción. Entonces, bueno, les voy a explicar cómo es que yo sistematicé o cómo es que yo veo el idioma polaco y espero les ayude mi sistema, por así decirlo. En polaco también hay conjugaciones de los verbos según el pronombre personal que estés usando. Por ejemplo, el verbo ir, iść. Ja idę, ty idziesz, ona idzie, on idzie, my idziemy, wy idziecie. En polaco también hay géneros en las palabras. Por ejemplo, cucaracha. Aquí no es femenino como en español. Aquí es masculino. Karaluch. Męskie, żeńskie y nijaki. El polaco es un idioma relajado. Se entiende aunque no estés usando la gramática correcta. Es decir, puedes hablarlo y no ponerle ninguno de los casos gramaticales a las palabras y se te va a entender. O sea, no es correcto, pero se entiende. Esto es una gran ventaja, sobre todo cuando estás aprendiendo a hablar polaco, porque pues no te vas a acordar a veces de cuál es el caso que se tiene que usar, o puede que no tengas ni siquiera una idea, pero ya puedes aprender hablándolo porque se te va a entender. La gente acá en Polonia es muy... o sea, ellos se alegran muy fácilmente de que alguien esté aprendiendo el idioma porque saben que no es un idioma que es considerado fácil. Y no mucha gente que vive acá en Polonia incluso lo aprende porque sí tiene un nivel de complejidad. O sea, que si no lo practicas mucho tiempo, puede que sí sea un poco complicado. Por ejemplo, para nosotros o alguien que hable inglés como primer idioma, no es tan sencillo. No sé. Pues básicamente el polaco casi no se parece en nada. Hay, claro que similitudes, pero es un idioma que si tú lo escuchas hablado por primera vez, va a ser muy posible que ni siquiera captes una sola palabra. En mi caso, o sea, a mí siempre me ha gustado aprender idiomas y la primera vez que yo escuché polaco, lo único que escuché es shi, 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 shi. Y me quedé así como de... ¿Qué es eso? O sea, no, ni siquiera escuché las vocales entre las palabras que se estaban diciendo. No podía separar las palabras. El primer mes que pasé aquí en Polonia, lo mismo. O sea, yo ya tenía una noción de cuáles eran las palabras en polaco, pero captaba así como que una que otra palabra. No podía separar las palabras. Cuando empecé a separar las palabras es cuando en verdad pude empezar a aprender a un nivel mejor el idioma. Los adjetivos también se convierten en verbos y esto es algo que a mí me gusta mucho del idioma, que es un idioma, bueno, como ya les dije, que considero muy lógico, porque si dices que por ejemplo, bueno, esta regla no aplica a todo,
Pero por ejemplo, si dices que es brudne, está sucio. Y pobrujic viene de brudne. Entonces, el verbo incluye el adjetivo. O sea, es simplificado. Una vez que ya empiezas a entender cómo funciona más la conversión entre adjetivos y verbos, puedes incluso tú empezar a deducir de los adjetivos, o sea, según el caso, ¿no? Pero no siempre aplica, como les dije, el polaco está lleno de excepciones. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que yo me intento crear mis propios verbos, ¿no? Como una vez que estábamos en Kraków, yo dije, pogoda zładnieje, porque ładne es bonito, ¿no? Entonces yo quería decir, el clima se está haciendo bonito. Entonces no se puede decir así. En el año 1518, Polonia tuvo una reina italiana que se llamaba Bona Sforza de Milán. Ella trajo muchas de las palabras romances a la lengua polaca. Como por ejemplo las siguientes palabras: meble, chocolada, fontana, impresa. Impresa es más italiano, o sea, para nosotros en español no significa mucho. Calafior, parasol, pałac. Y pues pomidor, que también viene del italiano. El idioma polaco es un idioma intuitivo. O sea, hay muchas palabras que son combinadas y esto lo hace mucho más sencillo. Como por ejemplo, puedes decir que między narodowe. Hay palabras compuestas. Sí, esto es lo que lo hace también muy intuitivo. Que hay palabras que tú ya conoces dos términos y como estas palabras son compuestas, tú puedes entender qué es lo que significa sin tener que saber el significado de la palabra en sí. Como por ejemplo, między narodowe. Między es entre, narody son naciones. Między narodowe es entre naciones. Entonces, si te vas a la etimología, es internacional. Inter, de entre, nacional, nación, ¿no? Między narodowe. Poduszka. Esto es muy gracioso. Pod es debajo. Uszka, ujo, es oreja. Entonces, poduszka, almohada. Cudzoziemiec. Cudzo es, o sea, de otra parte, ¿no? Ziemiec, tierra. Entonces, de otra tierra. Extranjero. Domofon. Dom es casa. Fon, pues, teléfono. Teléfono de casa. Es donde nos llaman a la casa. Para abrir la puerta, ¿cierto? Goli broda. Peluquero. Goli es de que goli es rasurar. Broda es barba. Peluquero. Espadochron. Spadach es caer. Ochrona es proteger. Entonces algo que te protege de caer es un paracaídas. Spadochron. Listopad. Liść es hoja. Spadach es caer. Entonces cuando las hojas caen, este es un mes. El mes en que las hojas caen en polaco es noviembre. Entonces noviembre es listopad. A mí me encantan este tipo de cosas porque es tan creativo, ¿no? Me gusta la creatividad. Sí, del polaco, es muy creativo. Los días de la semana son una maravilla aquí en Polonia. Sí, y es una de las cosas que primero me aprendí porque tienen tanta lógica. Los voy a empezar desde el domingo, nada más para poderlo explicar en un contexto mejor. Domingo es niedziela.
¿Por qué se llama niedziela aquí en polaco? Nie es no. Nie działać. Viene de nie działać. Działać es trabajo. Entonces, niedziela en domingo no trabajas. Entonces, nie działać, niedziela. No trabaja. Lunes. Poniedziałek. Po es después. Niedziałek. Después de no trabajo. Poniedziałek. Es muy lógico, ¿verdad? Wtorek. Wtorek es un día que no sé qué significa, entonces vamos a saltarlo. Środa. Środa. Środek. Wśród es en medio. Entonces, środa es el día de en medio. Czwartek. Czwartek es el cuarto día, porque czwarte es cuarto. Piątek es el quinto día. Piątek es quinto. Y luego sobota. Bueno, sobota viene de... Sí, es como sábado, ¿no? Pero se parece más al español. Sí, no es tal vez uno de esos días lógicos. Pero sí, los demás días de la semana son lógicos. Hay más letras que en el abecedario del idioma español. Nosotros tenemos 27 letras, que son 5 vocales y 22 consonantes, y el polaco tiene 32 letras, en las cuales 9 son vocales y 23 son consonantes. Como Berlín decía, hay algunas palabras graciosas para nosotros, significan algo completamente diferente. Estas palabras, por ejemplo, son pies. Pies significa perro. El nombre hola, que es como una forma de llamar a Alejandra. Y pues hola para nosotros es un saludo, ¿no? Hola. O hola, como hola de mar, que es como se escribe esta forma de llamar a Alexandra. Droga. Droga en polaco es camino. Para nosotros droga pues es una sustancia, ¿no? Sustancia adictiva. Pan es para nosotros pues alimento, ¿no? Pan. Pero en polaco pan es señor. Entonces nosotros llamamos pan y pani a un señor y una señora. Cara. Cara para nosotros pues es nuestro rostro, ¿no? Cara en polaco es un castigo. Papá para ellos es bye. Para nosotros pues es nuestro papá, ¿no? Nuestro padre. Baba, que es pues lo que tenemos, saliva, ¿no? Para ellos es una señora vieja. Baba. Mascotka. Mascotka es un peluche aquí en Polonia. Mascota para nosotros es pues nuestro animal de compañía, ¿no? Nuestro animal doméstico. Algunas de las dificultades o retos que se pueden tener aprendiendo polaco es, por ejemplo, los casos gramaticales, que es en lo que yo sinceramente sigo teniendo problemas. En polaco hay 7 casos gramaticales y estos funcionan, o sea, en diferentes contextos, como por ejemplo si tú dices, él es Berlín. Entonces tú utilizas el nombre de la persona, on es Berlín. Pero si dices, le voy a dar agua a Berlín. Entonces dices, daję wodę Berlinowi. O sea, cambia la terminación. Por ejemplo,
y alguien quiere decir, esta es la mochila de Berlín. Toi es plecak Berlina. Otra vez cambia la terminación. Y esto se complica un poco cuando también los tienes que usar en diferentes maneras cuando es género femenino. Son otros casos. Como por ejemplo, hablo con Berlín. Rozmawiam z Berlinem. Pero si tú quieres decir hablo con Alicia, dices Rozmawiam z Alicją. ¿Por qué? Porque los casos femeninos no son los mismos que los casos masculinos. Y ahí es donde se complica. O sea, a mí me ha pasado muchas veces en este punto de mi vida en el que ya puedo hablar polaco, que me trabo porque no puedo encontrar el caso en mi cabeza. O sea, estoy hablando y todo va bien y de repente llega la palabra, yo sé la palabra, pero no sé el caso. Entonces yo sé que me pueden entender sin el caso, pero yo lo quiero hablar lo mejor posible y me quedo pensando, ok, en este caso, ¿cuál es el caso? Y sí, hay una larga pausa. Esto depende, ¿verdad? O sea, si tengo que arreglar algo rápido, obviamente pues voy a usar cualquier caso que se me ocurra. Y pues si está mal, pues ni modo, ¿no? Ellos me corregirán. ¿Qué es lo bonito de que aquí, o sea, mucha gente, si tú les dices, por favor, corrígeme, sí te van a corregir. La gente acá es muy honesta y ayudan mucho. O sea, porque ellos en verdad aprecian mucho de que alguien esté aprendiendo el idioma, porque es un país que pues aprender polaco, o sea, no lo puedes usar en ningún otro país más que con ellos, ¿no? Con polacos. Es un muy específico, un idioma muy específico. Otra complicación son las consonantes en polaco y las combinaciones de consonantes. Hay muchas. Hay muchos sonidos que no tenemos mucho en español. Por ejemplo, yo tenía muchas complicaciones con la palabra 40. Todavía creo que no lo puedo decir bien. 40. Ya la digo un poco mejor del principio. 40. Almost. Shit! Now is the problem. 4. 4. Like Czechnia. 3. 3. Hard. 3. 4. 4. And there is a Pero todavía se me complica esa palabra. Porque hay, por ejemplo, la sh, la sh, la ch, la j, j, j y muchas más. Es lo más complejo. Entonces ya se imaginarán los trabalenguas. Sí, pueden ser muy complicados. Una de las cosas más graciosas es que aquí en Polonia yo veía que decían mucho no. Lo movían la cabeza así, no, no. Y yo decía, ¿qué está pasando? O sea, esto es tan raro. Pues resulta que no es una manera informal de decir que sí. Entonces imagínense la complejidad de que, por ejemplo, estás hablando con alguien y así como que, ay, oye, ¿quieres ser mi amigo? Y te dicen, no. Y tú te quedas así como de, no quieres ser mi amigo. Pero resulta que sí quería ser tu amigo, nada más que no es que sí. A mí me costó muchísimo trabajo, aún sabiendo que no significa que sí. Y yo no podía decirlo, o sea, y cuando lo veía mi mente automáticamente relacionaba no con no, pues no, ¿verdad? Pero sí, entonces aún a veces todavía así como que cuando estoy cansada sobre todo, es de que alguien me dice no y yo me quedo así, ¿dijo que no o que sí? Pero ahora sí lo puedo decir, o sea, yo a veces también contesto no. Informalmente, ¿verdad? O sea, no lo vas a hacer con gente que estás hablando formalmente porque
Eso es informal. Algunos consejos para aprender polaco. Ya por último, uno de los consejos que les puedo dar, el mayor consejo, es sumérjanse en la cultura polaca. O sea, vean todo lo que puedan, lean todo lo que puedan en polaco, pongan todos sus electrónicos en idioma polaco. Es lo que yo hice cuando estaba empezando a aprender el idioma también, para poder reintegrarme. O sea, yo tengo mis canales que me gustan en YouTube de polaco y yo los escucho en polaco. También repito información que estoy aprendiendo en polaco. O sea, busco información en polaco para aprender ese tipo de información de una forma cognitivamente diferente a mis idiomas principales, que son el español y el inglés. Y esto ayuda mucho porque esa información también se graba y te hace que te integre un poco más de vocabulario a tus palabras ya establecidas, ¿no? Y el mayor consejo, practiquen todo el tiempo. O sea, la práctica hace el maestro. Y es la verdad con el polaco. O sea, no tengan miedo de decir en polaco a alguien algo en polaco, aunque empiecen a hablarlo, porque ellos van a estar muy felices de ayudarlos. O sea, nunca les van a criticar de que lo están hablando mal o algo. Les van a corregir si ustedes les piden que los corrijan. Si ustedes lo empiezan a hablar, les aseguro que los casos gramaticales, todo eso, o sea, van a empezar a integrárseles conforme el tiempo vaya pasando. No se pongan tanto a pensar en los casos gramaticales en este momento que empiezan a aprender polaco, porque no es tan importante la gramática. Lo principal es que ustedes empiecen a hablarlo. Y con que empiecen a hablarlo ya es el mayor progreso que pueden tener. O sea, la gramática en verdad no importa. ¿Cuál es el objetivo de aprender un idioma? Comunicarse, ¿verdad? Si quieren ustedes dominarlo a un nivel bueno, lo primero que tienen que hacer es, el objetivo número 1 es dominar el idioma a nivel conversacional, que puedan tener una conversación en el idioma. No importa la gramática, ustedes apréndanlo como los niños. Los niños están diciendo, ay, dije este caso correcto. No, los niños nada más van y hablan. Ellos quieren decir esto y esto. Ellos saben qué quieren decir, ellos lo dicen. Ustedes sean como los niños. Bueno, pues eso fue todo. Muchas gracias. Bye. Gracias por acompañarnos en este video. Esperemos que les haya servido de algo. Que pasen muy buen día. Hasta luego. Bye.